Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Entonces vamos con nuestra clase de física. Lo que vamos a copiar en el cuaderno es la fecha. A partir de la fecha vamos a poner el nombre del estudiante, el colegio, física, la competencia que es resolver situaciones problemáticas referidas al fenómeno del entorno que requieran de los principios y las leyes de la física. La capacidad es reconoce las magnitudes físicas, el tema magnitud física. Y tenemos aquí entonces los indicadores, que es describir la magnitud según su clasificación, realiza comparaciones entre magnitudes físicas, escalares, vectoriales, fundamentales y derivadas, participa activamente en la resolución de conversiones de notación científica y decimal y presenta los trabajos en tiempo. A partir de aquí, no volvemos otra vez a copiar solo la información básica, no lo copiamos, es solamente a modo de lectura, de comprensión, entonces no hace falta copiar en el cuaderno. Vamos a empezar entonces con el concepto de lo que es una magnitud. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Es una magnitud, esta magnitud es una propiedad medible del sistema físico, es decir, a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden dependiendo a ciertos patrones. Por ejemplo, tenemos el tema del sistema internacional, del MKS, que vamos a ver más adelante. Nosotros el que más utilizamos para realizar las conversiones es en el sistema internacional, que es la más utilizada. Tenemos entonces una clasificación. Estas magnitudes se pueden clasificar según la naturaleza y según el sistema al cual pertenece. Según la naturaleza, puede ser una magnitud escalar o vectorial. Cuando hablamos de una magnitud escalar, son aquellas que quedan definidas al conocer su valor numérico y tienen una unidad de medidas y no requieren de dirección ni de sentido. Por ejemplo, la masa que se mide, se podría medir dependiendo de la unidad, dependiendo del sistema en que se encuentre la masa, se puede medir, por ejemplo, 1 kilogramo de masa o 1 gramo de cualquier cosa sólida. Entonces, el tiempo también se puede medir, por ejemplo, 1 hora, 1 segundo, 1 minuto, 2 minutos. El volumen también se puede medir, por ejemplo, 3 litros o 3 mililitros. El trabajo también, la presión, la densidad y la energía son algunos de los ejemplos de magnitudes escalares. Ahora, para las vectoriales, dice que son aquellas que aparte de un valor numérico, también necesitan una unidad de medida y de la dirección y el sentido. Por ejemplo, la velocidad se mide en metros sobre segundos al cuadrado o en kilómetros sobre horas, dependiendo de la unidad del sistema de medida. Por ejemplo, 30 kilómetros sobre horas, o también se puede decir 30 metros sobre segundos. La fuerza también es un tipo de medición, es un tipo de magnitud vectorial, la fuerza, la aceleración, el desplazamiento, el peso, entre otros, ¿verdad? Y según, en este caso, el sistema al que pertenece puede ser también o fundamental o derivadas. Dentro de las fundamentales dice que son aquellas magnitudes físicas elegidas por convención como básicas. Se definen por sí mismos. Son independientes de las demás y permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. Y las derivadas son aquellas definidas a partir de las fundamentales. La clasificación en fundamentales o derivadas depende del sistema de medición, no de la naturaleza de la magnitud. Lo que para un sistema es fundamental, para otro puede ser derivada. Por ejemplo, la masa de un sistema es fundamental en el sistema internacional, SI, el sistema internacional. Sin embargo, es derivada para el sistema técnico, que es ese. Te vamos a ver más adelante un cuadro donde va a indicar específicamente. Sistemas de medición. Dice que un sistema de unidad es un conjunto de unidades de medidas consistentes, normalizado y uniforme. O sea, esto ya está todo especificado y estructurado, no se va a modificar más. Ya está todo estudiado y así como tenemos en estos cuadros, debe de ser, ya no se modifica.
En general definen unas pocas unidades de medidas a partir de las cuales se deriva el resto. Existen varios sistemas de unidades y vamos a ver acá lo que son los más utilizados. En el sistema, por ejemplo, MKS, tenemos las magnitudes fundamentales, que son longitud, masa y tiempo, que es lo que más se utiliza. Y la unidad de medida de la longitud, por ejemplo, es el metro y el símbolo es M minúscula. Tengamos en cuenta que los símbolos siempre deben de ser en minúsculas. La masa, por ejemplo, en el sistema MKS se mide en kilogramos, que es kg, y el tiempo en el sistema MKS se mide o se utiliza la unidad de medidas de segundos, y se representa o se simboliza con la letra S minúscula. Cuando hablamos del sistema técnico, que es ST, en mayúscula, las magnitudes fundamentales otra vez son longitud, masa y tiempo. En este caso, la longitud se utilizaría la unidad de medidas de metros, la masa es una unidad, se utiliza la unidad técnica de masa, que es UTM, y el tiempo se utiliza la unidad de segundos, ¿ok? En el sistema CGS, que es otro tipo de sistemas, dentro de las magnitudes fundamentales de longitud, por ejemplo, se mide en centímetros. Aquí ya varía con respecto al sistema técnico y al sistema MKS. La masa, por ejemplo, en el CGS se mide en gramos, en cambio en el MKS se mide en kilogramos y en el sistema técnico se mide en unidad técnica de masa, que es UTM, ¿verdad? Y el tiempo, acá sí corresponde, al igual que los otros, también se mide en segundos en el CGS. Tenemos aquí entonces otro que es el sistema internacional, que es el que más utilizamos nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que ir manejando bien, porque esto es lo que vamos a utilizar nosotros a la hora de hacer los ejercicios. Tenemos en cuenta que en el sistema internacional, que es SI, también se lo reconoce, las magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de materia, magnitud complementarias, que vamos a ver más adelante, pero lo que nos interesa son estas magnitudes fundamentales. En este caso, la longitud, o sea, la distancia, se mide en metros y su símbolo es M minúscula. La masa se mide en kilogramos, su símbolo es kg, K minúscula, G minúscula. El tiempo se mide en segundos, S. La temperatura se mide en Kelvin, K. La intensidad de la corriente se mide en ampere. La intensidad luminosa en candela. Y la cantidad de materia se mide en mol. ¿Okay? Y dentro de las magnitudes complementarias tenemos el ángulo plano y el ángulo sólido, que se miden en radianes y en esteroradianes, ¿okay? Que no utilizamos tanto. Nota, dice, es importante aclarar que los nombres de las unidades de medidas se deben escribir en minúsculas, es lo que ya les venía diciendo, y que los símbolos de las unidades de medidas deben representarse tal y como están definidas. No se puede cambiar de minúsculas a mayúsculas o viceversa, o incorporar puntos o otras letras. Por ejemplo, a menudo se observa el error que siempre escribimos SEG, que es para segundos, ¿verdad? Pero realmente si vamos a simbolizar segundos debería de ser solamente S minúscula y nada más. A tener en cuenta eso para los ejercicios. Para responder a ejercicios solo debes aprender las magnitudes fundamentales, que es lo que tenemos aquí arriba de cada sistema. Y asumir, que las que no son fundamentales son derivadas. O sea, si no aparece como fundamental, entonces son derivadas y viceversa. Y acá tenemos una tabla donde se muestran algunas unidades derivadas del sistema internacional con sus correspondientes unidades de medidas y la naturaleza, si es escalar o vectorial. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, magnitudes físicas y unidades derivadas del sistema internacional. La magnitud, por ejemplo, tenemos área, la unidad de medidas de metros cuadrados y se simboliza m al cuadrado. Y la naturaleza, en este caso, es escalar. El volumen se mide en metros cúbicos, que es m al cubo, y también es escalar. Cuando vemos E mayúscula, hablamos de escalar, y cuando vemos B es vectorial, ¿ok? Entonces, para poder así identificar la velocidad, que se mide metros por segundos, perdón, y es m sobre s. La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, se simboliza de esta manera, y también es una
magnitud vectorial. Tanto la velocidad, la aceleración y la fuerza son magnitudes vectoriales. El resto son todos magnitudes escalares. La fuerza que se mide en Newton, la presión se mide en Pascal, la energía se mide en Joule, el trabajo también se mide en Joule, o se expresa en Joule, mejor dicho, potencia en watts, carga eléctrica en coulomb, resistencia en ohm y voltaje en volt. Entonces, estos son los símbolos que representan a cada uno que tenemos que ir manejando para poder realizar más adelante los ejercicios en los problemas venideros. Y a partir de aquí otra vez volvemos a copiar en el cuaderno las actividades. Primero nos pide completar un cuadro donde clasificamos a las magnitudes según su naturaleza y según el sistema. Entonces vamos a escribir cuáles son según naturaleza y cuáles son según su sistema. Y en la parte B tenemos otro cuadro donde vamos a ir identificando según la medida que corresponde. Por ejemplo, cuando hablamos de la distancia entre Cabo y Villarrica, medición sistema internacional, o si es una medición sistema sexagesimal. Vamos a ver cómo se nombra. Hablamos de distancia, entonces vamos a mirar arriba en el sistema internacional, en este caso aquí arriba, la longitud o la distancia entonces se mide en metros, entonces vamos a poner M. Y en el sistema internacional, el otro sistema era el CGS. A ver, la distancia o la longitud en el CGS, vamos a buscar aquí arriba, CGS, acá está. Entonces la longitud se mide en centímetros entonces para el CGS. Entonces sí vamos a ir completando según nos vaya pidiendo. Por ejemplo, aquí un paquete de pan, nos hablamos de peso. Duración del partido, hablamos de tiempo. Temperatura promedio, hablamos de la temperatura. Entonces vamos a buscar la temperatura en el sistema internacional, cuál es su sistema de medidas, y la temperatura en el sistema CGS, cuál es su sistema de medidas. Vamos a ir anotando, ¿ok? Luego tenemos otro cuadro más que es marca según sea fundamental o derivada escalar o vectorial teniendo en cuenta el sistema internacional. Entonces vamos a mirar este cuadro que tenemos aquí, que es el último, y de acuerdo a eso vamos a ir entonces clasificando si es vectorial o escalar. Vamos a ir marcando. Por ejemplo, la longitud es una magnitud vectorial o escalar. Entonces vamos a buscar acá la longitud. Aquí tenemos también. Longitud dice que es una magnitud de tipo escalar y vectorial, o sea que es ambos. Entonces vamos a marcar escalar y vectorial. Entonces así vamos a ir marcando en el cuadro según lo que tenemos más arriba. Vamos a ir otra vez mirando y comparando. Y nada más que eso.